Buenas noches. Hoy tenemos en Ahora Actualidad a nada menos que al portavoz y al delegado en Canarias del Frente Polisario, del, podríamos decir, el gobierno saharaui en el exilio, Hamdi Mansour Omar. Buenas noches, Hamdi. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Estoy muy contento de que estés hoy con nosotros. Muchas gracias. Vamos a poner en antecedentes a nuestros espectadores porque probablemente muchos, sobre todo las jóvenes generaciones, no tienen realmente una idea del pasado de lo que fue el Sáhara antaño, el Sáhara español, actualmente el Sáhara occidental y su conflicto actual con Marruecos. Vamos a hacer un recordatorio. Posiblemente las nuevas generaciones de españoles se pregunten por el porqué de ese vínculo con la población saharaui occidental, por el cual en torno a 4.000 familias de toda España acogen durante el verano a niños saharauis. La relación de España con el pueblo saharaui viene de muy lejos. España comenzó a establecer contacto con poblaciones saharauis en el siglo XVI, aunque ya los lugareños de aquella costa atlántica africana, comprendida entre los cabos Bojador y Blanco, habían conocido el paso de europeos. Fue con los españoles con quienes establecieron un trato amistoso continuado, de tal manera que hasta se construyeron fortificaciones y factorías. Aquella región estaba compuesta por dos núcleos, Río de Oro al sur y Sagia el Amra al norte, frente al archipiélago canario. Cuando se agudizó la presión colonialista europea sobre África, especialmente de franceses e ingleses, España decidió asentarse en aquellos territorios. En la Conferencia de Berlín de 1884, nuestra nación defendió ser la única europea con derechos sobre el Sáhara, por su relación amistosa con sus pobladores nómadas ya desde el siglo XVI. El 26 de diciembre de 1884, Alfonso XII firmó un real decreto por el que se declaraba tomar bajo su protección el Río de Oro, basándose en acuerdos sencillos, concertados con los jefes de las tribus locales, entre ellos compensaciones económicas a cambio de asentamiento territorial. El Sáhara Occidental, ya Sáhara Español, pasaba a ser una colonia en la que se incorporaban también Ifni y el Cabo Gubi, para conformar el África Occidental Español, circunstancia de la que se informó a todas las potencias europeas. Desde 1958, el Sáhara Español era una provincia más, la 53, con sus propios procuradores en corte, poseyendo sus habitantes DNI y libro de familia. El saharaui dispuso de escuelas, institutos y centros de formación profesional. Con España, el Sáhara se incorporaba a la modernidad, preparado para la explotación de las minas de fosfato, en orden a un desarrollo socioeconómico propio. España colaboró en los fundamentos de un nuevo Estado para un antiguo pueblo, territorio, población con conciencia propia y organización para un gobierno. En los años 60 y 70 del pasado siglo, África se fue descolonizando. El Sáhara también pidió su independencia. Franco prometió la realización de un referéndum, para lo cual se comenzó el proceso con la realización de un censo. Así y todo, en 1973 surgió el Frente Polisario, reclamando la independencia, ante lo cual el gobierno elaboró el borrador de un estatuto de autonomía. Fue cuando, sin derecho alguno, Marruecos y Mauritania reclamaron para sí el Sáhara español, circunstancia que a preguntas de España no reconoció tajantemente el Tribunal Internacional de Justicia. En los últimos meses de 1975, estando muy enfermo Franco, este no fue informado de la solución que se iba a adoptar. El jefe de Estado en funciones, el príncipe Juan Carlos, viajó al Sáhara y prometió su defensa ante Marruecos. Sin embargo, semanas después, en noviembre de ese año, aprovechando que Franco estaba agonizando, Hassan II organizó una invasión ilegal, la conocida como Marcha Verde. En 1976, siendo jefe de Estado Juan Carlos I, España abandonó el Sáhara. El estatus político del Sáhara Occidental y la cuestión de su soberanía son objetos de controversia. Es uno de los 17 integrantes de la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas, bajo supervisión de su Comité Especial de Descolonización, y aunque para la ONU la potencia administradora sigue siendo España, lo cierto es que al retirarse del territorio en 1976, nuestro gobierno renunció a la administración del Sáhara Occidental y a toda responsabilidad internacional sobre el territorio. La soberanía del Sáhara Occidental es reclamada actualmente por el Reino de Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática.
que se disputan el control de la totalidad del territorio. Desde entonces, el pueblo saharaui sufre las consecuencias de la represión marroquí, ante la impasividad de los diferentes gobiernos españoles, las Naciones Unidas y la comunidad internacional. Pero no podrán nunca quitarnos el idioma español a nosotros los saharauis, ni a nuestros hijos, ni a nuestros nietos. ¿Por qué? Somos hispanófonos. Pertenecemos a los países hispanófonos, tanto como africanos, como americanos de América Latina, como de la propia península ibérica, como de como las Filipinas, como los países de África negros, que han sido colonizados por España. El español es nuestro segundo idioma. Y cosa que no podemos abandonar nunca, ni queremos abandonar, ni podemos abandonar, pues es algo histórico. Hamdi, creo que ya nuestros espectadores han podido retomar en su memoria la circunstancia de la que proviene el Sáhara Occidental actual. Quería hacerte una pregunta nada más empezar. Bueno, primero, ¿cuánto tiempo llevas en Canarias, Hamdi? Cerca de 15 años. Cerca de 15 años. ¿Tienes ya aquí familia, hijos? Sí. Muy bien. ¿Cuántos saharauis viven actualmente en el Sáhara Occidental? ¿Hay un censo aproximado? No, el único censo que hay es el de España, del gobierno español, en la época de que España estaba en el Sáhara. Y había uno de 1974, pero es... bueno, han tenido que variar. Sí, como base. Actualmente, contando todo, no llegamos al millón. Es decir, entre los saharauis que viven en el Sáhara y los que viven fuera del Sáhara. Exactamente. Actualmente, ¿cuál es la situación del saharaui? Tenemos una parte invadida realmente por Marruecos, una parte liberada en campamentos de refugiados. ¿Cuál es la situación del saharaui actualmente? Sí, como usted dice, ustedes saben que después de un siglo de la presencia de España en el territorio, la descolonización fue muy mal porque no se respetó los derechos humanos y es su principal derecho humano, el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, que es un derecho legítimo de todos los pueblos a decidir lo que van a hacer con su política en el futuro. España, como potencia entonces, se retiró sin decirnos adiós, nos abandonó de una manera espontánea cuando el gobierno de España había prometido que nos va a acompañar hasta que los saharauis sea un estado libre, y que se ha llegado a acuerdos con el ministro de entonces de Asuntos Exteriores de España, el señor Cortina Mauri, y el embajador de España en las Naciones Unidas, Jaime de Piñés. Y estuvimos pues confiando en que España se va a retirar, pero de una manera paulatinamente, y acompañar hasta que los saharauis puedan quedarse solos como Estado libre, como todas las colonias, como Marruecos, con Francia, o Argelia, o Mauritania, o Senegal, o como otras potencias coloniales que han dejado libres sus colonias. Pero en eso llega la muerte de Franco. Antes, cuando estaba agonizando, había pues unas maniobras y una venta y compra del pueblo saharaui a través del acuerdo tripartito de Madrid, que este acuerdo no se publicó en el boletín oficial del Estado, que no se sabe perfectamente cuáles son las cláusulas que compone este acuerdo, y que han repartido el Sáhara como un pastel, una parte para Marruecos, otra parte para Mauritania y
un porcentaje elevado, bastante importante para España, de las riquezas, sobre todo el fosfato y el Banco Sahariano Canario. Pesquero. El rey, que era príncipe entonces, Juan Carlos I, visitó el Sáhara antes de la retirada de España y había hecho un discurso en el Ayun diciendo que van a defender el Sáhara hasta la última gota de sangre. El Sáhara era una provincia 53 del Estado español, una provincia más. Me alegra que digas eso porque quería yo apuntillarte en eso, en ese sentido. Nunca España consideró ni fue una colonia el Sáhara, todo lo contrario, fue una provincia española, la 53, y eso se vio truncado efectivamente por lo que estás comentando. Entonces, pero el espíritu nunca fue de colonia, fue de provincia española. Bueno, el Tratado de Berlín de 1884, sí, se han repartido las potencias occidentales del tercer mundo y nosotros nos tocó España como potencia colonizadora. Sí, ahora que no hubo enfrentamientos duros como ocurrió en Argelia o como ocurrió en otros lugares, no. Efectivamente. Pero España era una potencia extranjera que ocupa un territorio en África, como lo hizo con Guinea Ecuatorial, como lo hizo con muchos países de América Latina, y que nosotros sí, había un respeto a las costumbres y a la cultura saharaui. Nunca nos han impuesto que seamos cristianos o que seamos de una religión o de otra, sino... Eso es un aspecto muy importante. Sí, muy importante. Muy importante, que nos diferencia de otras potencias europeas. Entonces, pues sí, pero el estatus de entonces del Sáhara era una colonia española y que el gobierno español, como tal, como potencia colonizadora, tiene la obligación histórica y moral de descolonizar ese territorio y preparar a ese pueblo para que sea un país independiente como los otros países del tercer mundo. España no lo hizo, fue una colonia que duró casi un siglo, pero fue muy mal, muy peor la descolonización. Nos abandonaron de una manera sin decirnos ni adiós, sin nada, y a través de un acuerdo con dos ejércitos del norte y del sur para dividir el Sáhara con un pastel y dejar la población civil a la suerte de Dios. Entonces, en esas circunstancias no teníamos tampoco gran apoyo porque nadie sabía mucho de la cuestión del Sáhara, pero gracias a Libia de Gaddafi y a Argelia, entonces por lo menos nos cedieron un territorio, sobre todo Argelia, en Tinduf, para esta masa, ese éxodo masivo de la población que fue invadido por el ejército marroquí después de la retirada de España. Fue pues una gran contribución entonces y un regalo histórico por parte de Argelia de dejarnos un territorio en Tinduf para ahí instalar nuestra población civil que huye de la persecución, de los tanques, del bombardeo de napalm, de fósforo a nuestra población en Mudreiga, en Amguela, en otros lugares, y que España se retiró del Sáhara el día 26 de febrero de 1976, sin pasar la soberanía del Sáhara al pueblo saharaui y al Frente Polisario, que era la organización política que estaba organizando la población. Se retiró el día 26 el último soldado. Ese es un capítulo, sí, el último soldado terrible, sí, deplorable. Nosotros hemos proclamado la República Árabe Saharaui Democrática, hemos disolución de la Yemá, que es la parte que estaba, las cortes, los miembros de las cortes y la organización de la Asamblea
que estaba en el Sáhara, como parlamento actual o como una cosa así, una instancia, y que sus miembros, algunos miembros que están representados también en las Cortes españolas. España se retira el 26 y nosotros, en ese vacío jurídico, como potencia colonizadora, se retiró. Nosotros hemos proclamado nuestro Estado como voluntad política y lo que nosotros queremos ser, una república árabe saharaui democrática en el Sáhara Occidental. España se retiró, nos abandonó y tuvimos que enfrentarnos a dos ejércitos sin armas, sin alimento, sin nada. Y ahí ya es lo que hoy, la situación actual. Después de 16 años de guerra, pues... Estuviste combatiendo además, sí, ¿no? Personalmente. Estuvimos, pues, hemos combatido todo, mujeres, pero hombres, particularmente todo. Tú estuviste... Tuvimos todo en la resistencia en contra de la invasión. A principio, con lo que tenemos, hasta con piedra, porque no había nada, ni tampoco teníamos armamento, ni teníamos nada. Y pues estuvo casi una masacre. Quería Marruecos hacer un genocidio al pueblo saharaui, y con la participación de Mauritania y de Ouladda entonces. Después de 16 años de guerra, después de 3 años, Mauritania se retira y queda Marruecos, y Marruecos anexiona la parte que tenía Mauritania ocupada. Entonces, actualmente, el Sáhara está, después de 16 años, Marruecos no pudo resistir a los golpes de nuestros guerrilleros, de nuestra lucha, y tuvo que hacer un muro que tiene 2.700 kilómetros a lo largo del Sáhara, que divide el territorio en dos. Una parte liberada y más atrás, donde tienen los campamentos de refugiados saharauis, y una parte en las ciudades grandes, ocupada por Marruecos, como el Ayoum, Villa Cisneros, Dakhla, Bojador y todas estas ciudades. Y en este muro están cerca de más de 100.000 soldados, y más de 10 millones de minas ante personas y ante vehículos. Y Actualmente. De eso, la ONU no dice nada, de eso las organizaciones no gubernamentales no dicen nada. Sí, las organizaciones de derechos humanos, sí, como Amnistía Internacional, sí. Y esto quería hacerte que nos comentaras al respecto, porque tanto Amnistía Internacional como el Consejo General de la Abogacía Española, entre otros organismos, está denunciando que actualmente la policía marroquí y el ejército marroquí está apresando, torturando y haciendo desaparecer. Sí, esas son las dos partes del Sáhara. Hay una parte que es donde está ahora el Frente Polisario, y donde el Estado saharaui, la República Saharaui, hay una zona liberada donde hay población, hay otra en los campamentos también de refugiados en Tinduf, en el territorio argelino. Pero hay otra que se quedó atrapada dentro de las ciudades grandes, donde están Villa Cisneros, Dakhla, Bojador, Ayoum, Samara. Todas estas grandes ciudades que dejó España están ocupadas por Marruecos. Y hay una población que se quedó dentro de esas ciudades y que son hoy día víctimas de persecución, de hostigamiento, de torturas, de allanamiento, de violación cotidiana, de manera sistemática, diariamente, en estas zonas ocupadas por Marruecos. Y eso sin ninguna garantía. Ante los ojos de los cascos azules, ante los que ojos están operando allí, sí, pero que no intervienen cuando ven Después de 16 años de guerra, las Naciones Unidas se comprometieron con el pueblo saharaui en organizar en el siguiente año, en 92, sí, un referéndum de determinación donde se le da la palabra al pueblo saharaui para que decida lo que quiere ser en el futuro, si quiere ser un Estado libre o quiere ser marroquí. Y esa solución ejemplar, el Polisario y Marruecos lo han firmado y han hecho un alto el fuego para que haya circunstancias para implementar este plan de paz. Pero no fue nunca respetado. Cuando Marruecos vieron... Hablamos de 1991. Cuando Marruecos vieron que el cuerpo electoral no pueden falsificarlo, han intentado montar talleres étnicos
en el sur de Marruecos para convertir marroquíes en saharauis. Ajá. Y no ha calado por parte de la oposición, de los técnicos y de los expertos de las Naciones Unidas. Los filtros que han hecho han tomado como base el censo español de 1974 y han aumentado la parte científica de acuerdo a las reglas de las Naciones Unidas y las condiciones, y Marruecos vio que no garantizaba los votos para que el Sáhara sea marroquí, se echó para atrás y ha estado bloqueando totalmente en esa situación del Sáhara actualmente, donde una parte que está bajo el dominio del Frente Polisario en los campamentos de refugiados en la zona liberada y otra que está ocupada por Marruecos, donde está cerrada. Ustedes no sé si han visto alguna vez el territorio totalmente bloqueado y cerrado a cualquier observador internacional. Ustedes habrán oído la cantidad de gente que han devuelto en los aviones de la IUN hacia Las Palmas, Gran Canaria, cuando querían ir a ver como observadores la situación del territorio. Los estatus del territorio jurídicos actuales es un territorio no autónomo pendiente de una descolonización y de un referéndum de autodeterminación. Hay un despliegue desde 1991 hasta hoy de las Naciones Unidas para hacer un referéndum, pero este referéndum no ha llegado por la intransigencia y la obstinación de Marruecos y el respaldo incondicional de Francia en el Consejo de Seguridad y la pasividad del gobierno de España, que es el que provocó toda esta situación, no ha tomado una postura firme que apoye el derecho de determinación en las Naciones Unidas para facilitar que este referéndum se haga. Adelante. Eso no quiere decir la independencia, ni quiere decir la anexión, quiere decir es una consulta al pueblo saharaui, jurídicamente tiene derecho a ella, y por lo tanto el problema del Sáhara actualmente es un problema que está en la cuarta Comisión de las Naciones Unidas como un territorio de los 8 territorios que hay en el mundo sin descolonizar todavía, y el Sáhara está en su vanguardia. Entonces, este es el estatus actual y es la situación actual. Hace un año ahora, en febrero de 2019, ya estaba gobernando Pedro Sánchez, aunque todos los gobiernos desde los últimos 40 años han sido nefastos en este sentido y en otros tantos, pero los gobiernos españoles en relación a la situación del Sáhara Occidental ha sido absolutamente nefasta, como muy bien estoy totalmente de acuerdo contigo, estás comentando, Hamdi. Un joven, Hussein Bachir Brahim, joven de 28 años, hoy tiene 19 años, en patera, huyó del Sáhara perseguido por la policía marroquí, desembarcó en Lanzarote, y allí, de una manera absolutamente sorprendente, el gobierno español, la policía española, por órdenes del gobierno, lo deportó. Él pidió asilo político y sin embargo fue deportado y entregado a la policía marroquí. Estuvo 7 veces, retrasó su juicio, y yo me pregunto, ¿un juicio por qué? ¿Acusado por qué y de qué? Y se le ha condenado a 12 años de prisión. ¿Tienes noticias de la situación de Hussein? ¿Tienes noticias de la situación actual? Y me imagino que conocerás muy bien, evidentemente mucho mejor que yo, este caso. Sí, exactamente, es como usted dijo, vino en pastera, estaba escondido y perseguido durante 6 meses, una cosa así, y encontró la primera oportunidad, una pastera que va a Gran Canaria, y apareció en esa pastera en Lanzarote. Al llegar le pusieron ahí un traductor, no sé quién es, un saharaui o alguien que habla el hasaní, porque él no habla español, y él le pusieron un abogado de oficio y pidió asilo, y le han dicho pues que sí, dentro de poco vas a ir a Olla Fría en Tenerife y ahí harás todo lo que eso. ¿Qué pasa? Que cuando lo traen en avión hacia
Tenerife, y cuando aquí las asociaciones y los abogados de la Asociación Amigos del Sáhara estaban preparados para presentar su caso ante la justicia, sí, ante el juez, lo detuvieron en Las Palmas de Gran Canaria, en una comisaría cerca del aeropuerto, lo montaron en un avión hacia Madrid y lo mandaron con 4 policías atados hacia Tánger. Y estuvo encarcelado y fue condenado a 12 años y ahora está en las cárceles. Esto es una complicidad directa, sin duda, y no es el primero, hay muchos más, anteriores y después, y que los gobiernos de España no están teniendo una postura seria de acuerdo a los principios, de acuerdo a los derechos humanos, de acuerdo a la justicia con nuestra población. Al contrario, se están complementando en muchas ocasiones con nuestro opresor. Están apoyando más el verdugo que la víctima. Sí. Y esto es injusto, y aprovecho, si me lo permite, y execrable. Si me lo permite, aprovecho para denunciar esa pasividad del gobierno, de los gobiernos de España, con su colonia, el Sáhara Occidental, y esa pasividad que diferencia mucho de lo que han hecho Portugal con su colonia en Timor del Este, que gracias a la postura de Portugal en las Naciones Unidas, hoy Timor del Este es un Estado democrático y libre en contra de Indonesia. Entonces, esto es lo que está ahora mismo ocurriendo. Andy, ¿por qué cree que sucede esto? Yo tengo evidentemente mi idea clara de la situación, pero quiero que usted lo diga. ¿Por qué los gobiernos españoles han cedido de una manera cobarde ante las presiones marroquíes? Y en este caso, cuando están entrando por Ceuta, por Melilla, por Canarias, en pateras, a través de las vallas, una inmigración masiva, entran, digamos que se les acoge, y un saharaui que verdaderamente pide asilo político con todas las razones y con todo el derecho, porque efectivamente está siendo perseguido, ¿cómo es posible que el gobierno español lo lleve a Marruecos, lo entrega a la policía marroquí de esta manera? O sea, ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué hay detrás de todo esto, de esta execrable situación y cobarde situación? Esta es una pregunta muy difícil de contestar por mi parte, porque hay que hacerla al gobierno español porque hacen esto, pero no hace falta tampoco ser bastante. Hay mucho lobby pro marroquí ya en el gobierno, sin duda, y en todos los lugares, negocios, hay intereses personales de algunos responsables. A frenar la inmigración. Tenemos la experiencia tráfico de hachís de Felipe González con Marruecos, que después de ir al Sáhara y prometer que apoyará el derecho de autodeterminación y la independencia del Sáhara, y que luego se pendejó y ahora está más marroquí que Marruecos, más papa que el papista. Sí, más papista que el Papa. Entonces está ahora mismo, no quiere saber nada del Sáhara y está defendiendo a Marruecos en todos los foros internacionales, su ocupación militar injusta y su nuevo colonialismo al Sáhara. Yo creo que hay muchos intereses económicos, empresas y cosas que están en Marruecos, pero también creo que Marruecos está utilizando muchísimo las 3 llagas que duelen mucho a España y que lo tiene manipulada y dominada. Son el terrorismo. Ustedes saben que todos los terrorismos y el de 11M, todos son marroquíes, y todos los terroristas, la mayoría de los terroristas que han hecho acciones acciones terroristas en Europa, incluso yihadistas que están siendo vigilados, que son marroquíes, vienen de Marruecos. Luego aquí hay cosas en el 11M que no están claras. Efectivamente, no hay nada claro en el 11M. No hay nada claro. Hay un expediente que ha denunciado Pedro J. Ramírez, que ha denunciado Federico Jiménez Los Santos y más periodistas, y eso se tiene callado. Y últimamente he entendido que
el inspector ¿cómo se llama? Este inspector que está ahora sí, al comisario. El comisario ese sí, también habló de sí, esto, sí. de un Los espectadores encuentro de quién hablamos, entre ¿no? Francia y Marruecos Pues no me acuerdo cómo se llama. para hacer el 11M, que eso era una trama que ahí, que todavía no está clara, y que esa presión continua de hundir a España con inmigrantes y terroristas y el hashish, todo el mal que viene de Marruecos, lo tienen frenado en detrimento a la causa del pueblo saharaui. No pueden decir nada sobre el derecho del pueblo saharaui porque temen a que Marruecos se enfade, y eso tiene ahí una presión continua del gobierno marroquí sobre el gobierno de España. Nosotros queremos también aclarar una cosa, que Europa y España, dentro de Europa y Francia, presumen, Francia sobre todo, de ser la cuna del movimiento moderno de derechos humanos, de presumir de los principios de la democracia, de la separación de poderes y de todo esto. Francia lo consiguió guillotinando a 20.000 inocentes. Derechos humanos, la bandera de derechos humanos y una doble moral. Todo eso es una farsa y una doble moral. Cuando Marruecos hay un rey sátrapa, totalitario, que es el juez medieval, anacrónico, totalmente anacrónico, que está ahí, es el rey, es el primer es un tirano, es un tirano, es el representante de Mahoma es la personalidad religiosa más grande, la autoridad religiosa más grande que hay en Marruecos. Le besan las manos cada día y se agachan delante de él como si fuera un dios. Es circunstancia. El hombre más rico de Marruecos, que tiene todas las empresas y todos los intereses, la economía los tiene él y su alrededor, su gente, su casta. Y sin embargo no se puede hablar de todo esto, y miran para otro sitio y ignoran los derechos del pueblo saharaui, un pueblo que es el único, a pesar de todo, es el único pueblo que ha mantenido el vínculo con el mundo hispano. Sin duda. Estamos dando clase de los niños pequeños de segunda clase en la primaria del español. Mantenemos el español como vínculo con España, mantenemos todos nuestros derechos. Hemos hecho de la nada un pueblo y un gobierno y una población formada, preparada, con todos los valores democráticos. Sin embargo, hay una deuda y una traición que el gobierno de España y los gobiernos de España tienen que saldar, y tienen que hacer lo que deben de hacer y lo que le corresponde como potencia desde el punto de vista moral, humanitario y desde todos los puntos de vista histórico también, porque esto es una colonia actualmente en la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas. Hay 8 territorios no autónomos. Dentro de estos 8 territorios, cada territorio tiene delante la potencia que le corresponde de jure. Nosotros no tenemos Marruecos como potencia, tenemos España, que es de jure. Marruecos ni es facto, ni es de jure, sino es una ocupación ilegal e injusta que está ejerciendo actualmente contra Naciones Unidas está permitiendo, que como bien dice, no puedo estar más de acuerdo con usted, de verdad, o sea, totalmente, o sea, a mí me duele todo esto, como a cualquier buen español le duele todo esto. Yo considero al pueblo saharaui un pueblo hermano, y estoy absolutamente convencido de que ese proceso de abandono del pueblo saharaui es parte de una degeneración de la política española y de la dignidad política española,
internacionalmente hablando. Eso fue un proceso que probablemente se comenzara con ese acto deplorable, el abandono del pueblo saharaui, totalmente convencido. De hecho, bien sabemos que en ese se llevó a cabo porque estaba Franco agonizando, no pudo hacer nada más. Eso en vida de Franco 4 años antes hubiera sido imposible. Hubiesen esperado tarde o temprano, como así fue. Recientemente se ha firmado un acuerdo, quisiera que nos comentara al respecto, un acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, un nuevo acuerdo pesquero. Marruecos se va a embolsar 52 millones de euros por ese acuerdo, 52 millones de euros anuales, para que 128 barcos europeos, de los cuales 92 son españoles, puedan pescar en aguas, en su mayor parte, aguas saharauis. Es decir, no estamos hablando de aguas marroquíes, aguas saharauis. Es una pregunta irónica. El pueblo saharaui en absoluto se va a beneficiar de ese acuerdo y, por supuesto, Marruecos no ha hablado ni ha consultado con el pueblo saharaui esa decisión. Exactamente. Ustedes saben que nosotros, después de una denuncia jurídica ante el Tribunal de Justicia Europeo, el expolio de nuestra riqueza y la explotación de nuestros recursos en ausencia del pueblo saharaui y sin el consentimiento del pueblo saharaui. Esto es una violación y una injusticia flagrante que hace Marruecos con nuestra riqueza, con nuestro territorio. Hemos ganado 3 sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. 3. Aire, mar y tierra. Donde dice, sobre todo sobre el acuerdo de pesca, que dice que el Sáhara Occidental es un territorio totalmente diferente y contrario a Marruecos, y no le pertenece a Marruecos de ninguna manera, como Marruecos es otro territorio diferente y separado del Sáhara, y que el Sáhara es un un territorio no autónomo pendiente de una solución bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Cualquier explotación de sus riquezas no se puede hacer sin el consentimiento del pueblo saharaui representado por el Frente Polisario. Esas son sentencias firmes de la justicia europea. Entonces, España y Francia, después de estas sentencias, han podido convencer la Comisión o los gobiernos de Europa para renovar o hacer de otra manera ese acuerdo de pesca con Marruecos, y empujaron a la Unión Europea con su Parlamento, con sus estados, dentro de este acuerdo que está fuera de la ley, que está en contra de la propia justicia y que no se basan en nada. Solamente han sacado de la manga de que las riquezas del Sáhara se benefician saharauis en la zona ocupada. Pero esto relativamente no vale, porque se habla del pueblo saharaui y del Frente Polisario, son los dueños de esa riqueza. Y luego, la justicia no permite explotación sin el consentimiento del pueblo saharaui, sin el consentimiento del Frente Polisario. Y este consentimiento no es beneficiarse de la riqueza actualmente, es aceptar de una manera clara
en la sentencia. Las resoluciones de de eso. Nosotros ahora hemos hecho un recurso, sí, estamos pendientes de una resolución, pero los mismos jueces que han dictaminado esas sentencias, han aprobado estas, son los mismos que van a tratar, y estamos seguros sí, de que va a ser igual o peor, o sea, a favor nuestra, sí, sí, la sentencia próxima. Hamdi, tenemos que acabar, pero no quiero acabar sin hacerte una pregunta, y es, en el caso idílico y deseable de que alcanzase el pueblo saharaui su república independiente, ¿cómo ve su relación con España en general en ese instante y en particular con Canarias? ¿Cómo lo ve? Muy buena pregunta. Nosotros soñamos desde el Sáhara, el pueblo saharaui, todo. Hemos tenido unos vínculos con España históricos por la era pasada del colonialismo, pero que se ha creado unos vínculos y unos efectos entre los pueblos de España y el pueblo saharaui. El pueblo es una cosa y los políticos deplorables son otra. Entonces, Canarias ha sido la población civil en la era pasada en el Sáhara Occidental. Hemos convivido con ellos como si fuera un mismo pueblo. Sí. Hemos compartido eso. Canarias está a 100 kilómetros, capital de la Ayun, de Fuerteventura. O sea que más cerca sí, Fuerteventura a la capital saharaui que Fuerteventura a Tenerife. Cerquita, 100 kilómetros. Sí. Canarias comparte con nosotros la historia, compartimos el idioma. Sí. Somos el único país árabe que habla español. Sí, en efecto. Y la geografía. Creo que eso nos hace candidatos, tanto Canarias como el pueblo saharaui, de crear una plataforma que une América Latina, sí, Europa a través de España y a través de Canarias, con África, sí, a través del Sáhara. La plataforma que va a ser donde se cortan todos los conjuntos de estos continentes, tres, donde se unen, es Canarias y el Sáhara. Nosotros necesitamos de Canarias en el futuro para nuestro desarrollo, para nuestro Estado, para fomento, para universidades, para muchas cuestiones de desarrollo. Pero Canarias, por la naturaleza de islas, necesita también desarrollar su economía y proyectarla hacia otros lugares. El más cercano, el más cómodo y el más justo va a ser en el Sáhara. Un empresario canario puede tener su empresa en el Sáhara Occidental y dormir aquí, porque está a media hora de Las Palmas de Gran Canaria. Hamdi, Mansoura Omar, me da pena, pero tenemos que acabar. Ojalá Dios quiera que pronto ese sueño se cumpla y el Sáhara Occidental, el antiguo Sáhara español y el pueblo saharaui hermano y querido alcance su independencia y su libertad que hoy no tiene. Sí. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima, queridos amigos. Ahora, estamos aquí en este desierto. Estemos donde estemos, seguiremos siendo unos españoles abandonados en un medio desierto, con todo el derecho de ser españoles. Como yo actualmente reservo el carnet de identidad desde el Sáhara español, reservo la cartilla marítima de la Marina Mercante Española, conservo el seguro social español, conservo la cartilla de ahorros de Gran Canaria española, y aún el idioma también lo conservo, ya que he pasado tanta miseria en el desierto, más de 35 años y no puedo olvidar el idioma. Quiere decir que el idioma es algo que sigue a través de las generaciones. Pero sí, pedimos que se nos ayude para conservar ese idioma, que tanto los marroquíes quieren borrar, y otros países en ayuda de Marruecos también quieren borrar. Quieren hacer de la región del norte de África francófona, cosa que es imposible. No pueden quitarnos lo que es nuestro, lo que hemos heredado de España y de los españoles. Y le agradecemos al pueblo español todo lo que está haciendo por nosotros.
20.000 gracias al pueblo español.